Me presenta el mismo problema desde que yo estoy trabajando acá. Profe, mañana para que está llegando. Pues virtual. Sí, pero sí puede Es que desde que yo tengo uso de razón no se puede dar papaya de esa manera. Profe, ¿estás sintiendo mañana para el Zoom? Sí, claro. Sí, yo les comparto el enlace y nos enlazamos. Seguimos. Herrán Chilito Haider Alejandro. Herrera Daza Jonathan. Jiménez Pino Luis Eduardo. Jiménez Díaz Esteban Manuel. Linares Bernal Daniel Alejandro. Lozano Liz Miguel Iván. Marentes Franco María Fernanda. Martínez Cuadrado Winer Enrique. Matallana Flores David Ismael. Presente. Medina Pineda Oscar Leonardo. Medina Pinto Lucía Yurixa. Montalvo Galindo Dayana Caterina. ¿Cómo es nueva, no? Moreno Medina Daniel Mauricio. ¿Cómo es? Marín. Marín Parra Rodolfo. Los alternos. Marín Parra Rodolfo. No va a volver a suceder, gracias. Morena, Perdomo Diego Fernando. No viene hoy. Pero está más titulado. Mosquera Arce Jenny Carolina. Muñoz Bernal Daniel Felipe. ¿Conocen a Muñoz Bernal Daniel Felipe? Novoa tomó Lady Caterine. Ayer está matriculado. Ovalle Pinzón Johan Camilo. Oviedo Gutiérrez Michel Vanessa. Por eso usted venga todos los días para que me gane la noticia de luz. Listo. Palacios Imbaqueba Ruxlan Andrés. Profe, él se aplazó. Parra Rueda Ángel David. Yeah. Pérez Merchán Daniel Rodolfo. Preciado Rojas Johan Sebastián. Preciado. Despreciado. Pulido Barreto Albert Fabián. Quintero Cepeda Carlos Andrés. Ramírez Gómez Yandir Eduardo. Pero está matriculado. Ramírez Alvarado Sebastián. ¿Retirado? ¿Con toda seguridad?
Ramírez Polo Juan Sebastián. Rodríguez Suárez Nicolás Sebastián. Rodríguez Niño Pedro José. Profesor, él sí está matriculado y ayer estuvo, pero es que él está en un tratamiento de quimioterapia. Entonces está un poco mal hoy. Me pidió que le dijera que si lo podía excusar. Pedro José. Sí, Pedro José. Listo. Rodríguez Moya Ruiz Aleiber. ¿Qué pasó? Pero está matriculado. Rosas, qué buen apellido. Rosas, Brigitte Nayeli. Retirado. Romero García Doralía. Y hace rato no te veía, Dora. Aplazó. Romero Reina Heidi Gilley. ¿Sí es Gilley o Gilley? ¿Cómo se pronuncia? Pero no ha llegado. ¿No ha llegado? Pero está matriculada. Sí, ella sí. Romero Ortiz Jason Andrés. Rosales Boada Carlos Nicolás. El aplazo. ¿El aplazó? Ruiz Salazar Cristian Fernando. Salas. Salas, perdón, tiene toda la razón, me equivoqué. Perdón. Salazar Cortés Andrés Felipe. Pero está matriculado. Listo. Salinas Rojas Michel Steven. O Michael Steven. ¿Es Michel o Michael? ¿Ni idea? Listo. Sandoval Sierra Daniel Esteban. Suárez Menjuren. Uy, Walter Ferney. Torres Rojas Carlos Alfonso. Urrego Timote Manuel Darío. Vallejo López Diego Felipe. Retirado. Confirmadísimo. Vanegas Devia Jonathan Fabián. Vanegas Devia Jonathan Fabián, porque está 2 veces en la lista. Porque uno es el código de homologación y el otro es el código de la lista. Bien. Vargas Ramírez Brian Aguilar. Vázquez Echavarría José Antonio. No ha llegado. Pero está matriculado. ¿Nombre? Por favor. Seguimos. Vázquez Ramírez Andrés Fernando. Vela Gómez Paula Andrea. Y Zamora Becerra Erika Juliana. ¿Saben algo de ella? ¿No? Bueno. Esto lo voy a hacer muy de vez en cuando. ¿Quiénes no están en la lista? Les voy a pasar. ¿Usted no está en la lista? Siéntese y ahorita les voy a pasar a los que no están en la lista el listado para que coloquen sus datos.
¿Usted lo escuchó? Listo. Bien. Nuestra actividad económica y no solo, señor. Pero no sé si podemos de pronto implementar un sistema como decimos de pronto de fotografías para el tema de las listas, porque pues yo pienso que perdemos 20 minutos de clase que podríamos aprovechar en otra cosa. Sí, tienes razón. Sí, Pero pues listo. Sí, claro que sí. Dentro de nuestro ejercicio profesional y como estudiosos iniciales de los estados financieros, los balances y los estudios contables de las empresas, hay un marco legal, unas leyes, unos decretos que están escritos específicamente para la contratación pública, para el manejo de datos y el encuadre, por decirlo de alguna manera, de la forma del procedimiento legal por el simple hecho de ser ciudadanos de un país democrático. El primero de ellos es el Código de Comercio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, ustedes que tienen los teléfonos ahí en la mano van a googlear a qué se aboca, qué desempeña, qué nos dice el Código de Comercio. Solo el párrafo inicial, no nos vamos a poner a leerlo todo porque no es el asunto de la clase, pero sí siendo uno de los componentes básicos del marco legal pertinente para tener en cuenta en el momento de la generación de los balances y de lo que yo tengo que estar pegadísimo del contador. ¿Puedo seguir? ¿Sí? Sí. Listo, gracias. Entonces, ¿el Código de Comercio qué dice? Un Código de Comercio fuerte, por favor. Y los asuntos Fuerte, por favor. mercantiles, los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial. Entonces, el Código de Comercio es básicamente una aplicación de las leyes internacionales de la Organización Internacional del Comercio, donde se aterrizan a nuestro país diciendo cómo es que nos debemos comportar en el momento en el que vayamos a hacer alguna transacción de un producto o un servicio. Ese producto o ese servicio debe tener unos requerimientos que cumplan con esos estamentos del Código de Comercio y asimismo saber si estoy cumpliendo con la ley. Es que pegamos. Igual no es mucho, todo eso está en las lecturas, ¿no? El Código de Comercio nos dice cómo nos debemos comportar en el momento en que estemos haciendo una transacción de un producto o un servicio. El Código Civil, ¿quién lo googleó ya? Conjunto de normas legales unitario, ¿Sí? sistematizado y ordenado sobre el derecho privado. Por lo tanto, se trata de un texto legal que regula las relaciones civiles entre las personas, tanto físicas como morales. Básicamente nos dice cómo comportarnos como ciudadanos. Si nosotros estamos generando una relación comercial y esa relación comercial, bueno, nosotros ya tuvimos una educación dentro de nuestra casa, pero el Código Civil es el que nos enmarca ese comportamiento ante la ley. Puede sonar muy obvio, puede sonar muy básico, puede sonar muy de primaria, pero resulta que es un marco legal en el que nosotros como generadores de los presupuestos y que sabemos cuál es
la relación que tiene con los balances de las empresas, de los emprendimientos, debemos también saberlo, entenderlo y digerirlo. Si yo no tengo algo claro dentro del Código Civil, ¿qué tengo que hacer? Estatuto de contratación. Ya entramos en materia, aunque creo que nosotros ya habíamos visto la diapositiva de la clase 3 completa, sí, en esta sí. Vamos a ver el Estatuto de Contratación, que no es más que la misma Ley 80 del 93. Lo que pasa es que se conoce inicialmente como el Estatuto de Contratación y luego se derivó en lo que conocemos como la Ley 80 del 93. Googleen por favor la finalidad de la Ley 80 de 1993, que es fundamental para tener en cuenta el marco legal en el que nosotros como generadores de presupuestos podemos llegar a competir, a suplir la necesidad de un listado de precios que ya unas entidades públicas han generado y de las cuales nosotros podemos tomar únicamente como referencia, no necesariamente vamos a cobrar bajo ese listado de precios. ¿Cuáles son las entidades más conocidas que generan ese listado de precios? No, pero antes de que respondan esa pregunta, ¿cuál es la finalidad del Estatuto de la Ley 8093? Por favor. Disponer las reglas y principios que rigen contratos. Fuerte, por favor. Es disponer. Y vocales. Disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. Otra vez, ¿cómo? Disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. Rigen los contratos de las entidades estatales. Hay bueno, vamos a responder entonces, vamos a desarrollar un poco la ley 80 del 93, porque la ley 80 del 93 es importantísimo que la lean hoy por hoy, porque esa es la carta de navegación para la contratación pública, pero además es también un documento de referencia para nosotros o quien se dedique a la función de la licitación pública desde la parte privada. Si yo como profesional de la arquitectura y como presupuestador de una empresa quiero abrir una licitación, ¿lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer, aun cuando no sea público, porque se me ampara la ley 80 del 93. Yo les decía que hay unas entidades muy relacionadas con el tema de la aplicación de la ley 80 del 93, porque ellos se abocaron en años previos, por lo menos 5 o 6 años, a generar listados de precios. ¿Qué entidades se les ocurre que generan esos listados de precios? Que no son precisamente los mismos de la Costrodata, pero sí son unos precios de referencia. Sí, señor. Listados de precios. ¿Qué otra? ¿Cómo? No, ellos casi no hacen eso. Ellos no hacen la tarea completa, realmente. Ellos sí venden humo muchas veces. Los más conocidos, el IDU, ¿qué otro? No, Construdata es un documento de referencia que hace mediciones esos sí son precios competitivos a nivel nacional, pero no son precios de referencia de lo que todo el mundo se agarra porque son demasiado caros. ¿Sí? Ahora, si yo como profesional voy a empezar a generar un diseño para poder vender, vamos entonces a ver la siguiente institución. ¿Cuál es la siguiente institución? La Cámara. ¿Cuál? Dale. ¿Qué es eso?
¿Dale? ¿Qué es eso? Dani. DANE, no. No, porque el Departamento Administrativo Nacional de Estadística lo único que hace es recoger datos de indicadores para insumos de otros tipos de procesos. Nada que ver con precios. Aquí ya estamos hablando de precios. ¿Y por qué yo les estoy hablando de la ley 80 del 93 de generadores de precios? ¿Por qué? La superintendencia de... Pues para poder ser No. competitivos en cuanto a lo que vamos a licitar o a presentar en cuanto a presupuesto. Repita lo que dijo, no le entendí nada. Para ser competitivos en cuanto a lo que vamos a licitar. Son listas de referencias. Hay, de donde más se agarra también la gente es, no sé por qué, es del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Bastante atípico, ¿cierto? Pero resulta que eso... ¿Dónde uno consulta esas listas? ¿Cómo? ¿Dónde uno consulta esas listas? En las páginas de las instituciones. Es pública. Sí. Y de uso común. Porque la ley 80 del 93 ampara a estas instituciones para que generen los listados de precios y con base en esos listados de precios que sí o sí deben ser actualizados por ley. Pero estamos en Colombia. ¿Qué sucede en el momento en que nosotros vamos a ver los listados de precios de no están actualizados? Ahora, hay otra institución que también lo hace, que se llama Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas. Pues se aplica para solamente referencia Bogotá o Colombia. No, Colombia. Esas instituciones se tomaron el trabajo de hacer el estudio de mercado de unas bases de precios de servicios y materiales para ver un rubro muy importante que es la base, es la piedra angular de la generación de los APUs. ¿Cómo se llama? Un producto o un servicio tiene un inicio, un desarrollo y un final, ¿correcto? Ahora, para saber y construir posteriormente, que lo vamos a ver, el APU, yo tengo que ver de ese producto y o servicio no. Un factor muy importante dentro de la generación de precios unitarios que se llama la cadena de valor. ¿Y qué es la cadena de valor? La cadena de valor, pues debe ser los precios que están innovando en el mercado. O sea, es la cadena. Ustedes agarran un producto cualquiera y comienzan a que tiene que ponerlo en el mercado. procesos y costos. Ustedes agarran un producto cualquiera y empiezan a verle el pasado, tienen el presente y después van a ver el futuro. Entonces, voy a poner el ejemplo del mismo que puse esta mañana con el tema de la arena. ¿Qué pasa con la arena? ¿Cuál es la cadena de valor de la arena? ¿Y cuál es el paso cero de la producción de arena? La búsqueda de la cantera. Independientemente si está en el sector primario, secundario o terciario del sector económico al que nosotros perteneceríamos o el que estaríamos desarrollando. Entre otras cosas, nuestra profesión, ¿a qué sector económico pertenecería? ¿Saben cuáles son los sectores económicos, no? Sector de la construcción. Pero primario, secundario, terciario.
Por eso les preguntaba, ¿sabemos cuáles son los sectores de la economía? ¿Sí o no? Si no lo saben, pregunten, levanten la mano y yo se los explico. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto y por qué se los digo en este tono? Porque es importantísimo, pero recontra importantísimo, señores y señoras, que ustedes sepan cuál es, señor, que nosotros sepamos cuál es el origen de absolutamente todo lo que nosotros vamos a producir. Y repito, yo aquí no vendo humo, yo aquí lo que vendo es la posibilidad de que se conozca todo lo que está pasando desde el inicio de la producción del producto y o servicio hasta el final. Y eso me va a generar unos costos previos que al final me van a generar la unidad básica del presupuesto, que cómo se llama, y lo han dicho un montón de veces desde que llegaron acá, porque lo han contestado en función de otras preguntas que yo he hecho. No, la unidad básica. Unidad básica. El APU. ¿Listo? Volvamos al... Análisis de precios unitarios. Ya vamos a llegar allá, pero vamos a arrancar por ahí. Ahora, vamos de nuevo al ejemplo de la cantera. Al ejemplo de la arena, perdón. Si yo necesito tasar la arena, porque el metro cúbico, ¿cómo está el metro cúbico de arena ahora? Sin inventar. Dependiendo del tipo de arena. Dependiendo del tipo de arena. Listo. Silencio. Silencio. Dependiendo del tipo de arena. ¿Cuáles son las tres más usadas? Listo. Pozo, río y peña. Punto. Si encuentran alguna más, es porque se procesó químicamente en alguna otra parte y están generando un nuevo sistema económico que nos puede optimizar la vida, quizá. De eso también debemos estar pendientes. Por eso yo les decía, ¿se acuerdan que yo les decía al inicio debemos estar al tanto de lo que está sucediendo a nivel mundial? ¿Sí o no? ¿Lo mencionamos o no? Ok, después de la cantera, ¿qué hay? Explotación. Señor. El metro vale 524.000 pesos. Téngalo ahí. Cúbico. Ahorita lo vamos a Eso está elevado, vale 700. Ah, no, pues el precio que no vale 700, una mosqueta de Ojo lo que acaba de preguntar el compañero. ¿Por qué? Listo, entonces, y yo le contesté a él, depende. ¿Por qué? Esto me puede aumentar o bajar el precio después de que yo la exploto de la cantera, porque además, si la cantera está, no sé, Sesquilé, Chocontá, ¿es más caro o es más barato? Si hay que traerla a Bogotá es mucho más caro, ¿cierto? Entonces, después de la explotación, ¿qué hay? Transporte. Creo que lo tenemos que desmenuzar lo que más se pueda. En el transporte, ¿qué hay? Fletes, peajes, el costo del mantenimiento de la volqueta, que la volqueta tenga, ¿cuánto es el máximo del modelo de volqueta que se puede usar hoy por hoy? Y todas las preguntas que hay que hacerse. Creo que 20 años. El salario del conductor. Salario del conductor también. Dígalo fuerte. Salario del conductor. Salario del conductor. ¿El conductor quiere ayudar? Sí, perfecto. Estamos todos atentos a la misma. ¿O no? Sí.
¿Tiene ayudante o no tiene ayudante? ¿Se le paga el ayudante? Claro que sí. Entonces, incluso dentro de los costos de los valores, cuando yo compro el metro cúbico de arena, no sé, 65.000 pesos, porque la voy a traer de una cantera de Chocontá, ¿cierto? Incluso yo, señor, es un municipio en Cundinamarca. Bolito, sí. Pregunta, eso sí lo pueden googlear y eso sí me lo pueden decir así muy rápido. ¿Cuáles son los pueblos productores de arena en el país? En el transporte. En el transporte. Depende. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a generar un pañete. Voy a armar un piso, pero le estoy preguntando. Si es arena más adelante, porque no me ha llegado a mí, porque no ha salido de la. Pero está parado, ahora estoy saliendo de la cárcel. No lo he llevado al depósito. Por eso te digo, ¿cómo es la contratación? La cantera, esto ya es otro estudio que hay que hacer llegando desde el dueño de la cantera. Y ese es un negociazo. Ahora sí, lo escucho. Ya decía yo que dependiendo del tipo de arena, pues por ejemplo, arena de río se trae de Guapo, Tolima, o también de. No. Algunos, ¿cierto? De Gachetá. Exacto. Si yo tengo la posibilidad de conocer todos los productores de arena porque me sale más barato sin el distribuidor, ¿lo puedo hacer? La respuesta es sí, claro que sí. Si yo tengo que realizar el negocio, señor. ¿Dónde le viaje completo? Digamos que cotiza 17 metros que le cuica la doble troque o 6 pero le venden solo lo que es arena o solo lo que es la arena. ¿Sí? Exactamente. Listo. Después del transporte, ¿a dónde llega? La arena. Bueno, vamos a desmenuzarlo aquí. ¿Qué es lo que pasa ahí en el transporte? El vendedor de la arena me va a cobrar a mí el metro cúbico en función de lo que le costó el transporte, ¿sí o no? Sí. Listo. ¿Qué va a cobrar en el transporte? El conductor. La amortización de la volqueta. La amortización de la volqueta sí, pero eso va dentro del depreciamiento del mantenimiento. Y vuelvo y repito la pregunta, ¿cuál es el tiempo normal de uso de una volqueta? Porque eso también, aunque no se crea, es un valor intangible que me va aumentando a mí. ¿Cómo así? La volqueta es un carro, es una máquina, es un vehículo que se va depreciando. Por la parte de la maquinaria y por lo viejas que son, necesitan hacerse mantenimiento muy constante dependiendo de qué tan viejas son. ¿Sí? ¿Sí? Si son más nuevas, pues obviamente necesitan menos mantenimiento. Pero entre más viejas sean, más combustible va a consumir, por lo tanto el transporte me va a subir. Pero igual también ahí aplica un tema de compatibilidad del mercado, entonces tampoco puedo subirlo a un precio que no es razonable. Claro, entonces si ese proveedor no me funciona a mí, consigo otro. Sí, claro. Pero dentro del transporte, ¿qué más hay? Aparte de lo que dijeron, que el peaje, que no sé qué, que el jornal del conductor, que el jornal del ayudante. El tiempo del viaje. ¿Por qué? No, porque ya le está pagando el jornal al conductor. Se deprecia la volqueta en 20 años y tiene que cambiar. Creo que los vehículos. Eso dice la ley colombiana, ¿cierto? Entonces vamos a sacarle otra pata al gato. ¿Quién me dice cuál es la legislación acerca de los vehículos de carga pesada? Eso también lo tenemos que saber porque, entre otras cosas, si el modelo es muy viejo, el del proveedor, yo no puedo permitir que me cobre de más por un descuido de él. ¿Sí o no? ¿Cómo? Ministerio de Transporte. No.
secretarías de transporte locales, que son los que tienen los datos precisos de las matrículas, valga la redundancia, matriculadas en el lugar, ¿correcto? Y hay una cosa que ustedes no me han dicho acá del transporte. ¿Qué costo no hemos visto? Que me lo van a cobrar. No lo escuché. Si lo dijeron, no lo escuché. Tal vez es de los que más pesan. Exactamente. ¿Y por qué pesa más el combustible? Por la volatilidad. Volatilidad del mercado. ¿Y qué institución internacional regula los precios del mercado del petróleo? Internacional. No, falso. Sigan tirando los precios. No. No. Sigan tirando los precios. ¿Ninguno? Acá en el país sí, pero ni siquiera. ¿Cómo? Falso. ¿Qué digo? Organización. Ah, sí, la OPEP. Organización de países productores Entonces, volvemos, nos salimos y entramos del análisis global macroeconómico para meternos dentro del microeconómico. ¿Quiénes pertenecen a la OPEP? Dice que son miembros grandes productores. ¿Quién dijo que con petróleo para sacarlo de la casa? Arabia Saudita. Venezuela. Arabia Saudita. Argelia, Angola, ¿Cuáles son los que controlan los precios? Ellos no controlan los precios. ¿Quién sí lo controla? Lo controla Venezuela, Arabia Saudita, Kuwait. ¿Qué? No. Kuwait. México, Rusia. Irán. Irak. E Irak. Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia, Canadá, China, Irak, Emiratos También aparece. México no alcanza. Aparece Ecuador también. ¿Dentro de la OPEP? Aparece. Aquí aparece. Pues es gran productor por lo menos de crudo. Aparece como miembro de la OPEP. Pueden que sean miembros de la OPEP, pero no controlan los precios, no controlan los precios, que es distinto a participar, no controlan los precios. Eso es por su volumen de producción, me imagino. Porque son los países que más yacimientos petroleros tienen debajo de sus suelos. países: Estados Unidos 20%, Arabia Saudí 11%, Rusia 11%, Canadá 6%, China 5%, Irak 4%, Emiratos Árabes 4%. ¿Esas qué unidades son? 4. Porcentajes. ¿De qué? Cuota de producción a nivel Cuota de producción a nivel mundial. ¿Pero quién controla los precios? ¿Cómo? Hable más duro que no lo entendí. ¿Con esos? Los 5. Estados Unidos dice sí, señor. Y ya. ¿Por qué nosotros estamos hablando de la OPEP? Porque es que
todo lo que se consume, todo lo que se procesa, todo lo que se refina, todo lo que se genera, que ustedes tienen a la vista de sus ojos, está a base de petróleo. La ropa que ustedes se ponen, los zapatos que ustedes se ponen, incluso la comida que ustedes consumen. ¿Sí? Y todo esto para decir que hay dos factores fundamentales para que yo pueda seguir haciendo el recorrido de esa cadena de valor. Si yo sé que los precios del petróleo se controlan a nivel mundial, hay dos índices de referencia para nuestro país. ¿Cuáles son? Eso está todos los días en los diarios económicos que ustedes leen. El que rige para Colombia es el Brent y a veces el WTI. Entonces, hay dos índices de precios del petróleo que ahí sí entra Ecopetrol. Es el WTI y de referencia Brent. Entonces, vamos a hablar un poco, unas pequeñas preguntas de dónde sale este índice de referencia del petróleo. ¿De la calidad del petróleo? No, señor. ¿De dónde? No de qué. De la negociación en la bolsa, ¿no? No, señor. Este es el índice que me dice de el territorio británico. ¿Por qué territorio británico? Porque Gran Bretaña, Irlanda, Londres y demás países británicos son el primer lugar de destino de los barriles recién sacados de los yacimientos. No va ni a Asia, no va ni al Mar Índico, no va ni a Sudamérica, no, va primero a Gran Bretaña. Por eso se creó este índice, el petróleo Brent, para que este sirva como índice de referencia para los países asiáticos y europeos. Y está el WTI, ¿qué es el WTI? Sí, pero ¿qué traduce? West Texas Index. Exactamente, West Texas Index, que es el índice de la producción de petróleo en el estado de Texas, porque tienen el suficiente respaldo para controlar los precios, por lo menos en Occidente. ¿Sí? Ellos tienen muchas conexiones con Canadá y Canadá también hace el transporte con los yacimientos que tienen la parte de Groenlandia. Entonces, ¿todo esto para qué? Para saber si el precio de un producto químico muy usado en nuestra cotidianidad llamada gasolina sube o no sube. ¿Estamos entendiendo de dónde viene la cadena de valor de todo? Para generar un solo precio. Entonces, si sube el transporte de la arena, ¿qué pasa al final del ejercicio? Los costos de construcción suben. Los costos de construcción suben y quizás yo se lo tengo que cobrar al cliente final. ¿Sí? Y es el realmente afectado. Después del transporte, ¿qué sucede? Con el ejemplo de la arena. Almacenamiento. Y aquí ya pueden haber 150 procesos para que llegue a nuestras obras. ¿Sí? ¿Quiénes son el acopio o el almacenamiento? Que nosotros lo hemos visto todos los días. Básicamente. Depósitos. ¿Qué más? Algunos, si usted se dedica a vender arena en la obra. No, porque necesariamente no se podría, no podría llegar directamente de la cantera a Sí, la obra. podría, claro que sí. Eso depende de qué.
De los volúmenes que se tienen. No. ¿Qué tiene que ver la cantidad? Si yo lo negocio directamente con la cantidad. No, habilidad, muchachos. Habilidad de que yo le llegue al... Exactamente, porque si yo me estoy quitando un distribuidor de un precio de distribuidor que no me conviene y que yo puedo ganar al final del ejercicio del Estado de ejecución de la Sí, porque si no tendrías, quitarías el copiar mes y tendrías un transporte. Hay un par de empresas que yo conozco que se dedican a construir y que además tienen los dos negocios de cantera para producción de arena y de silos de concreto para producción de concreto de las obras. Imagínense cuánto están ahorrando. Estamos hablando de que tienen tres partes del negocio importantes: construyen, distribuyen y generan material. Sin inventar. ¿Quién regula las canteras del ministerio? ¿Quién regula qué? La producción de cantera. La fundación de canteras. Hay varias instituciones entre ellas. Importante la pregunta que hizo el compañero. ¿Puedo volver a repetir para los que...? ¿Quién regula la explotación de producción de cantera? Ahí está las CAR, la ANDI. ¿Qué es la ANDI? Agencia Nacional de... ¿No es ANLA? Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Sí, perdón, no ANDI, sino correcto. Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Y el Ministerio de Ambiente. Minas de Minas. El de Minas también. Minas. Y los municipios también influyen muchísimo en esto. Sí, señor. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? Todas, ¿no? Google, Ley 1150 de 2007. Vamos a leerla fuerte. Dentro de nuestro marco legal, y eso que empezamos a entrar y a salir de lo que es el AMLO, porque necesitamos saber cuál es nuestra cadena de valor. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia de la Ley 80 del 93 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación de recursos públicos. Básicamente lo que nos está diciendo ese enunciado es que vela por la transparencia de todos los procesos de contratación. ¿Y cuál es la institución que vela por la transparencia de la ejecución de los dineros públicos? Y que también lo podemos hacer por los privados. Contraloría, sí, correcto. Y la última, la ley 1474 de 2011. Para fortuna o desgracia de ustedes, es importante que uno se tome el tiempo de leer todos estos documentos, porque aunque no los comprenda de primer golpe, lo único que tiene que hacer el abogado es confirmarle el análisis que yo estoy haciendo. Lo mismo que pasa con el balance general, lo mismo que pasa con el estado de cuenta. Yo hago un análisis porque tengo la capacidad de hacerlo, y lo único que hace el contador, el abogado y el financiero es confirmarme mis sospechas. ¿Me equivoco? ¿Sí me equivoco? No. Exactamente. Y aquí ya entramos
Señor. Me está preguntando qué es la ley. Bueno, ¿descifraron? ¿Cuál es esa ley? Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. ¿Alguna duda de eso? No, me está preguntando qué. No, por eso. Pero cuando uno lee un texto debe tener comprensión de lectura. Entonces, se puede volver a leerlo fuerte para todos los compañeros. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión. ¿Listo? No creo que yo le tenga que preguntar al abogado qué significa eso. ¿No creo? Entonces, ya entramos en materia mediana, de tamaño mediano. Ya vimos que era el PST, ya hicimos todo el análisis macroeconómico que había que hacer. Ahora estamos entrando en materia de tipos de procesos de contratación. Entonces, el primero de ellos es el contrato por precios unitarios, donde hay dos factores iniciales, la cuantificación y las características básicas. La cuantificación es las unidades de medida. Y pregunto yo, ¿cuáles son las unidades de medida? Todo lo que diga el sistema métrico decimal y sistemas de volumetría y medición. Kilogramo. Yo encuentro una unidad dentro de esta cuantificación que se llama el global, y es el que me define a mí cuál es el precio, cuál es el valor o la unidad global. No, unidad global. Una no, varias. Bueno, una actividad específica para ese global. Repito, no una, varias. ¿Y por qué? Porque resulta que yo dentro de un precio global puedo estar cobrando un metro lineal, un metro cuadrado, un metro cúbico, un jornal. Sí, eso lo defino yo, de acuerdo al criterio que yo tengo para negociar, no solo con el cliente, sino para manejar todo el personal que está a mi cargo para que puedan ejecutar las tareas como yo se las estoy pidiendo. Entonces, después tenemos las características básicas, que son precios unitarios fijos y el contrato por precios unitarios con fórmula de reajuste. Esa fórmula ya en vía de extinción, ¿qué nos dice? ¿En qué nos ayuda? Señora. Si de pronto en el cálculo que hago más las cantidades unitarias o algo así de pronto no está. ¿Y por qué digo? Porque esta fórmula de reajuste dentro de los contratos y sobre todo los contratos públicos está en vía de extinción. Porque ya se debe tener contemplada la inflación, ¿cierto? No solo la inflación, sino también toda la parte impositiva que yo tengo que tener en cuenta en el momento de la generación del presupuesto. Cuando yo vaya a postularme como licitador, esos precios yo debo considerar si son competitivos o no, si compiten o yo gano algo de porcentaje con lo que se está licitando. Entonces, básicamente aquí lo que me está diciendo es que yo no solo tengo que tener en cuenta si el presupuesto fue bien o mal hecho, yo lo que tengo que tener en cuenta es que los precios unitarios están con respecto al mercado y yo al final del ejercicio de presupuestación, no del financiero, estoy ganando dinero. ¿Sí? ¿Cuánto debe ser el porcentaje aproximado de una ganancia? Esa es una pregunta que nos dicta el mercado porque hoy por hoy la ganancia se expresa en utilidad. Hoy por hoy no, siempre, porque los ejercicios contables me dicen que la utilidad es lo que yo gané al final del ejercicio devengado después de lo que yo pagué o perdí. Entonces el mercado, y eso sí se puede constatar con precios de acuerdo a estudios que yo haga de los balances financieros de las empresas derivadas de la institución
De la Superintendencia de Sociedades yo puedo hacer el estudio de cuánto fue la ganancia utilidad neta año a año o el periodo que yo decida de las empresas que decida estudiar. ¿Qué me dice el mercado? Para responderle su pregunta. Me dice que yo no puedo ser más ambicioso que querer ganarme más del 25% del costo total del proyecto, ¿sí? Si yo tengo más apetito de ganancia, estoy quizá incurriendo en una práctica de competencia desleal, porque además ese precio no lo va a pagar sino el consumidor final, el que compre ese metro cuadrado. Básicamente, cuando usted hace la prefactibilidad, usted ya tiene monetizado cuánto es lo que se quiere ganar de ese proyecto, y por lo general oscila entre el 20 y el 25%. Pero ya está utilidad en neta, ¿sí? Sí. ¿Pero eso es ley aquí en Colombia? No, por eso te digo que eso lo dice el mercado. Porque si yo me pongo a ver los ejercicios de factibilidad y factibilidad de los proyectos de construcción, la gran mayoría, no te lo van a decir en la cara porque pues nadie va a decir, yo me quiero ganar eso. Pero el mercado más o menos me va a decir, la empresa se ganó del 20 al 25% del precio total del proyecto. Yo tengo una pregunta. Por decir, este DRF usted sirve para, digamos, una obra que lleva más de un año, o sea, que es para decir entre 2 años. No, una obra que está parada, que ha durado 2 años para generar más pérdidas que ganancias. Esto se aboca, incluso esta literatura ya está, repito, en vía de extinción porque ya ni entidades públicas ni entidades privadas se van a dar el lujo de reajustar precios de una licitación que ya se hizo para una ejecución de una obra que no una Eso depende, repito, del apetito de utilidad que quiera ganarse el gerente del proyecto, el dueño del negocio. Es lo mismo que sucede con la producción de cualquier otro producto o servicio. Vamos a ver, no solo la panadería. Después de todos los gastos que se generan entre hacer un solo pan, ¿cuánto se quiere ganar por cada pan hecho? Es exactamente el mismo principio. Sí. El tema de las utilidades aplica también para los mantenimientos. Para todo. Para todo lo que tenga que ver con el ramo. Todo lo que tenga que ver con nuestra actividad. Y ojo, porque es que no solo entran los precios de los insumos materiales o personal que yo contrate, sino que entran también mis honorarios. Los honorarios de ustedes como profesionales. Utilidad neta y utilidad bruta. Utilidad bruta es la utilidad que quedó desde la que usted pagó todos los pasivos, pero le quedan impuestos. Y la utilidad neta es lo que ya quedó después de pagar esos impuestos. Claro hasta acá. ¿Sí? Todos tienen la misma sensación. No, son así. Señor. No hay duda. Listo. Vale. Y acá nos llevamos a ver el contrato por precios unitarios. Desarrollo de un contrato por precios unitarios. Tiene 3 características básicas. Cuantificación de descripciones claras de cada construcción, proyecto detallado y cuantificación de materiales de obra. Cuantificación de descripciones claras de cada construcción. Voy a devolverme a la cadena de valor de la arena, asumiendo que yo ya la tengo para el almacenamiento y lo voy a comprar desde la ferretería. Tengo uno solo de los materiales del APU, de los componentes, no de los materiales, de los componentes del APU. ¿Cuáles son
los elementos básicos de un APU, que ya sabemos y ya lo dijimos, es la unidad básica del presupuesto. Aquí se llama finalidad de Material, mano de obra y equipo. Y hay un cuarto, no, exactamente. Entonces, el APU tiene, ¿lo puede repetir, compañero? Material, mano de obra y equipo. Material, mano de obra. Y el AIU. ¿Qué es el acrónimo AIU? Administración, utilidad y previstos. Al revés, previstos y utilidades. Porque así es como se tasa. En este caso, el orden de los factores sí altera el proyecto. ¿Sí? ¿Quién dijo, profesor? Yo, los insumos entrarían dentro del material, ¿no es cierto? Sí, señor. O sea, los tres primeros ítems entrarían dentro de la administración. No, al revés. Esto es administración. Estos son costos directos. Todo esto es pregunta de examen. Pregunta de parcial. Profe, una pregunta. ¿Los porcentajes del AIU están establecidos de alguna manera? Sí, contablemente. En el AIU por lo general yo estoy cobrando, bueno, depende, porque hay fases presupuestales donde yo puedo cobrar el IVA por APU, que es posible, o al final de todo el ejercicio presupuestario. Cuando yo termino el presupuesto le pongo el IVA, es decir, es la forma de negociar, si es la forma de negociar para que le salga más barato al cliente. Porque entre otras cosas, ojo con lo que les voy a decir, ustedes como profesionales, ya recibo la pregunta, ustedes como profesionales deben cobrar el proceso presupuestario. Eso es un trabajo como cualquier otro, es una tarea que requiere tiempo, investigación, recursos, máquina, que ustedes necesitan invertir, para darle esa información de cuánto cuesta ese proyecto al cliente. Independientemente si se hace o no. Profe, y presupuesto cuesta, señor. más o menos, o sea, ¿cómo lo calculo yo el valor del presupuesto? O sea, sabiendo que... Buena pregunta. ¿Cómo tasan ustedes el tiempo? Repita la pregunta que le hizo porque de pronto ya no lo escucharon. O sea, ¿cómo calculo el valor de lo que cuesta hacer un presupuesto de obra? Yo les pregunto, ¿ustedes tienen claro cuánto vale su hora de trabajo? Ninguno, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ustedes como profesionales, antes de que vayan a tramitar su tarjeta profesional, deben leerse el decreto. El decreto donde está establecido los porcentajes por precios de las actividades del ejercicio de la construcción. No, vuelvo y digo, sin inventar. Bueno, pues al estado móvil. Esta es la información. Decreto 2090 de 1989, expedido por el CPNAA. ¿Qué es el CPNAA? Consejo Profesional de Actividades de Arquitectura. Vamos a descifrar el acrónimo Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y Profesiones Afines. ¿Cuál es una profesión afín a la arquitectura que también recibe una tarjeta profesional? El administrador de obras. Sí, los técnicos, los tecnólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los que estén dentro de ese decreto.
Y para responder la pregunta del compañero, yo voy a remitir a ese decreto 2090 del 89 porque eso es lo que regula nuestra función como arquitectos. Y ahí hay 5 categorías para la ejecución de proyectos de construcción: A, B, C, D y E. En el A es vivienda, categorías. A, B, C, D y E. Donde A es vivienda, si no estoy mal, B es dotacional, C es institucional, y D y E se los dejo de tarea para que ustedes lo averigüen, porque ese decreto me dice a mí cuántos son el cobro de honorarios que yo debo tener en cuenta a la hora de cobrar mi servicio. Profe, pero digamos en ese orden de ideas. Espere, antes de que me vaya a preguntar lo siguiente, todo esto lo regula la CSA. ¿Qué es la CSA? Sociedad Colombiana de Arquitectos. Ahora sí. Que en ese orden de ideas, pues, digamos que los porcentajes que hablen ahí sobre lo que uno puede cobrar en honorarios no implica que se cumpla laboralmente por lo que demanda el mercado. Y entonces ahí uno como hace. Voy a decir algo, no. No les voy a desinflar el ánimo ahora. No, pero hay que ser realista. Lo que pasa es que la profesión está demasiado prostituida. Entonces, cuando yo sé que tengo una capacidad para generar un precio por metro cuadrado competitivo, porque tengo la capacidad de generar ese mismo diseño así, llega otro y dice, yo lo hago por la mitad de lo que él me está haciendo. O incluso, lo que es peor, y eso sí me saca de casillas, se lo doy a un maestro para que lo haga. Entonces, ustedes que están saliendo ya después que yo, perdón, ¿sí? Ya después que yo, están en función de cambiar todo eso. Porque es que además ya hay herramientas que les ayudan a ustedes a optimizar el trabajo que ustedes están haciendo a diario, como es el BIM, que se les recomiendo que lo hagan, para que puedan sacar de ese espectro en el que los precios son muy bajos. Entonces dije algo que no es políticamente correcto, entre otras cosas. ¿Dudas? Nosotros veíamos entonces... Categorías son vivienda, educación, trabajo, varios paisajismo. Ajá. Otra vez, creo que aquí me equivoqué yo entonces. Dígalo. Vivienda. Sí. Educación. Educación, sí. Trabajo, varios, paisajismo. Trabajo. Las viviendas son los edificios donde se repiten las unidades o los pisos que se los construyen como apartamentos, cuarteles, internados, asilos, albergues infantiles, ancianatos, centros de reposo, centros de reclusión, cárceles, conventos, monasterios. Educación, Paisajismo. Es que mi letra, bueno. colegios, universidades, centros educativos con Voy a hacerlo más bonito. especializadas diversas como laboratorios, aulas múltiples y gimnasios, salas de exposición, institutos científicos y técnicos. De trabajo.
Entonces, si yo voy a entrar a cotizar un diseño de esos, yo puedo remitirme al decreto 2090 y empezar a tasar mis honorarios con respecto. De hecho, ya está en una tabla de contenido. Ahí ya le hicieron Se la llama tarea. Guía de uso para el aplicativo de cobros de honorarios. Y hay un archivo de Excel que ustedes pueden descargar. No, ustedes lo pueden ver en la página de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. O googlearlo decreto 2090 de 1989 y descargar toda la información. Cuantificación de materiales de orden. Ahí Y ojo, porque en este proceso a mí no se me puede pasar nada. Nada. Cuando yo les digo nada es nada. Por eso hay que ver, hay que estar muy pendiente, hay que preguntar mucho, pero demasiado, acerca de los procesos constructivos. ¿Cómo se genera un proceso constructivo? Porque eso es lo que va a alimentar la actividad de la producción. Si hay algo dentro del proceso constructivo que a mí se me olvide, ¿qué es lo que puede pasar después? Básicamente pierdo plata y esto es costos y presupuestos. ¿Es un negocio o no? ¿No es un negocio? Jodas. Pero deja de ser negocio. Sí, entonces sí, yo me voy porque... ¿No? Contrato a precio global. El contrato a precio global no es más que un documento que me enmarca todo el clausulado necesario para darle un solo precio a X cantidad de actividades. Entonces, cuando yo contrato un global es porque económicamente me sale mejor que haciendo un APU depreciando actividad por actividad. ¿Correcto? Entonces, si yo necesito en 2 metros cuadrados, 2 metros cuadrados, generar, muchachos, ¿sí? ¿Seguimos? Vale. Si yo en 2 metros cuadrados necesito generar una muestra de remodelación de un apartamento modelo, ¿me sirve el global? Claro. Sí. ¿Por qué? Porque por metros cuadrados no me da. Hagan el ejercicio. Cojan solo 2 metros cuadrados y háganle todo el APU necesario para que ustedes hagan esos 2 metros cuadrados. De lo que sea. Muros, pisos, columnas, columnetas, grafil, hierro, acero, lo que sea. ¿Sí? Si me sale más barato haciéndolo como global, yo no tengo la necesidad de ponerme a hacer todo el APU, sino que lo puedo generar un solo precio e incluso lo puedo delegar como contrato. Que entre más rápido lo hagan, más rápido me lo entregan, más rápido recibe la plata del contratista. ¿Y quién se quedó con todo el crédito de la obra? Yo. Por eso dice que se debe definir bien el objeto a contratar. Contrato por administración delegada. Ya vamos a terminar con este. Perdón. Listo. Contrato por administración delegada. Se asigna una empresa, persona, jurídica o natural que tenga los conocimientos para generar el proyecto en la obra. Este contrato por administración delegada no aplica para ninguna otra de las etapas del proyecto arquitectónico, llámese esquema básico, anteproyecto, proyecto, solo en construcción. No necesito una administración delegada para hacer un diseño, ¿o sí? ¿Usted lo conoce? ¿Para qué? Si tengo 2 o 3 profesionales que están pensando en generar la solución de los espacios que el cliente necesita. Este contrato por administración delegada yo se lo doy a empresas
que tienen la capacidad técnica, tecnológica y de infraestructura para generar el proyecto, entregándole al gerente dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Utilidad. No. Cerca. ¿El capital? Rendimiento. Sí. Son tiempo y dinero. Esas son las únicas dos cosas que le interesan al cliente. A él no le interesa si el muro es amarillo, rosado, verde. Bueno, quizás sí. Puede que sí. Pero al final va a preguntar cuánto le costó y en cuánto tiempo me lo entrega. Muchas gracias. Terminamos por hoy. Muchas gracias.